Gracias por la bienvenida. Bueno, soy el profesor Yuri Cangalaya, tengo cierta experiencia, bueno, más de 12 años trabajando para Agraria, ya, y más de 22 años trabajando de biología en general para diferentes universidades. Y ahora vengo a sumar, a ser parte del equipo, ya, y espero poder ayudarlos en este curso que es precioso, es hermoso, pero que necesita tiempo y dedicación también. Ya seguramente en el transcurso iremos conociendo un poco cómo es el curso, qué es lo que necesita para que ustedes lo desarrollen, ¿está bien? Vamos a empezar una vez. Me dijeron que están en bioquímica, ¿cierto? Están revisando composición química de los seres vivos, ¿no? Bien. O sea, están revisando glúcidos, lípidos, ¿han visto todo eso ya? Profe, empiece todo del tema 3, que es composición química de la materia 2, teoría, todo lo que corresponde a ello, ¿no? Exclusivamente el tema 3, lo que es composición química de la materia. Ya, bien. Bueno, también le decimos bioquímica, ¿no? Más simple. Oh, ya. Ya está, ya. Listo. Listo, chicos. Bien. Oh, por cierto, antes de empezar, feliz días a todas las chicas, por favor, feliz día de las chicas, a todas, ya. Feliz día para todas. Que tengan, aunque sea una sorpresita de un almuercito, un regalito, algún presente. Pásenla muy bien, ¿está bien? Yo tengo muchas mujeres en mi vida. Mi hija, mi madre, mis 2 hermanas, ¿no? Para empezar, que siempre son mi soporte. Feliz día para todas, chicas. Un abrazo. Un abrazo por lo importante que son ustedes para nosotros en general, para el mundo en general. Muy bien. Gracias a ustedes, chicas. Ustedes, un abrazo para todas ustedes. Muy bien. Bueno, bioquímica. Bioquímica es una rama de la biología que estudia lo que está dentro de la célula. O sea, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Hay compuestos químicos en todos lados. ¿Está bien? Hay compuestos químicos en todos lados. No, pero también hay compuestos químicos dentro de las células. Ese es el tema. Hay compuestos dentro de las células. ¿Ya? Entonces, como hay compuestos químicos dentro de las células, la rama de la biología que estudia a esos compuestos en particular es la bioquímica. ¿Está bien? Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que revisar? Bueno, tenemos que revisar, por ejemplo, el tema del agua, que es el compuesto más abundante, ¿no? Ustedes por ejemplo, siempre que empezamos esto, empezamos con el agua. Conociendo un poquito sus propiedades, ¿no? Conociendo sus propiedades químicas, un poco de química del agua, pero sobre todo también conociendo la física del agua, porque eso es la parte clave aquí. Aquí nos preguntan mucho sobre la parte física del agua. Ya, mira, esto es así. Una molécula de agua. Una molécula de agua. ¿Está bien? El clásico oxígeno, hidrógenos. ¿Ya? Que se unen a través de un enlace covalente. ¿Ya? Es un enlace covalente. Mire, les cuento algo, porque aquí en biología tenemos nuestro idioma también. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro idioma, nuestro lenguaje. Cuando decimos covalente nosotros en biología, sobre todo en bioquímica, cuando decimos covalente, no lo decimos con la misma intensidad que lo dicen en química, pues en química hacen toda una clasificación sobre eso. Aquí no metemos tanto eso, ¿no? Ese terreno es de los químicos.
Para nosotros hay dos opciones nada más, así, más simple. Covalente y no covalente, ¿está bien? Cuando decimos covalente, para nosotros es un enlace fuerte, estable. Y cuando decimos no covalente, es todo lo contrario, un enlace débil, inestable. ¿Está bien? No, no vamos a meter tanto el rollo de los químicos. Aquí es diferente, aquí tenemos en ese aspecto un lado más, no, más sencillo, más básico, ¿no? Entonces, entre el oxígeno y el hidrógeno hay un enlace covalente. O sea, tú dices fuerte, estable. ¿Está bien? Que también se le puede llamar así, ¿eh? También se le puede llamar así. Intramolecular. Intramolecular. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, pasa lo siguiente. Sucede lo siguiente. A pesar de este enlace, el oxígeno conserva una zona electronegativa y los hidrógenos conservan una zona electropositiva. ¿Está bien? La molécula de agua siempre conserva una zona electronegativa, siempre tiene una zona electropositiva. ¿Ya? Debido a eso, decimos que el agua es bipolar. O como decían antes los profes, ¿no? Es un dipolo. El agua es bipolar. Ahora, yo les digo algo más sencillo, ¿no? La molécula de agua es como un imán en miniatura. Es como un imán en miniatura, con su zona positiva, con su zona negativa. ¿Ya? Así, es magnética, ¿no? Es magnética la molécula de agua. Bien, ahora, ¿esto para qué le sirve? El hecho de tener esta doble carga le permite a la molécula de agua generar atracciones. El agua genera, gracias a su carácter bipolar, genera atracciones. ¿Ya? Y básicamente genera tres atracciones. Las moléculas de agua presentan tres atracciones. Primero, cohesión. Primero la cohesión. ¿Ya? Las moléculas de agua presentan cohesión. Cohesión. Segundo, presentan adhesión. Adhesión. ¿Está bien? Y tercero, presentan disolución. Disolución. Tres atracciones. Cohesión, adhesión, disolución. Y todo debido a su naturaleza dipolar, que tienen esa característica que los asemeja a los imanes. Ya, a ver. ¿Cómo es cohesión, bro? Cohesión es cuando una molécula de agua se atrae con otra molécula de agua. El lado positivo de una molécula se atrae con el lado negativo de la otra. Y se produce entre ellas una atracción. Claro, es como imanes, como si juntas dos imanes. Como si juntas dos imanes, se atraen. A esta atracción se le llama así, puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, así se le llama. Puente de hidrógeno. Eso es cohesión, o sea, cuando se atraen entre moléculas de agua a través de los puentes de hidrógeno. Profe, pero ¿solamente se pueden atraer dos moléculas de agua? No, pueden ser más. ¿Cuántos pueden ser más? ¿Cuánto más? Ya, mira. Una molécula de agua puede atraerse con otra molécula de agua. Ya. Digamos, si esta es la molécula alfa,
esta se atrae con una molécula. Pero si quiere, se puede atraer con otra molécula, con una segunda molécula. O si no, se puede atraer con una tercera molécula. O si no, se puede atraer con una cuarta molécula. Pero ¿sabes qué? Ese es el máximo. Ese es el máximo. Una molécula de agua se puede atraer como máximo a otras 4 moléculas de agua. Y cuando eso sucede, decimos que ha alcanzado su máxima densidad. Y esto sucede a los 4 grados centígrados. Claro, claro, porque tú vas a decirlo, porque tú puedes pensar, porque tú puedes preguntar, profe, ¿de qué depende que una molécula se pueda atraer a 1, a 2, a 3 o a 4? ¿De qué depende? Y la respuesta es de la temperatura. Y además, mira, te cuento esto. La relación entre la cohesión y la temperatura es inversa. O sea, a menor temperatura, mayor cohesión. A menor temperatura, mayor cohesión. ¿Cómo es eso, profe? Ya, mira, te explico. De repente, tenemos agua a 60 grados, ¿no? Bien tibia, bien caliente, un poco caliente ya, a 60 grados. Si el agua está a 60 grados, seguramente una molécula se atrae con otra nada más. Digamos que bajamos la temperatura a 40 grados, entonces ahí se atrae con una segunda molécula. Digamos que lo bajamos a 20 grados, ahí se une con una tercera molécula. Y cuando por fin bajamos hasta 4 grados, ahí ya se atrae con una cuarta molécula. Profe, si lo bajamos a 0 grados, no, pues 4 es el máximo. Profe, lo ponemos a menos 25 grados, 4 es el máximo. ¿Está bien? Lo importante es que mientras baja la temperatura, la atracción entre moléculas de agua aumenta. ¿Está bien? Ahora, yo les pregunto, a ver si me han entendido. Si me han entendido. A ver. Imagina que tengo un vaso con agua caliente, ¿no? Así como cuando te haces un cafecito, agua caliente. Y tengo otro aquí con agua fría, con hielo inclusive, así como cuando haces una limonada, ¿no? Un café, una limonada. Dime, ¿los dos tienen la misma cohesión entre sus moléculas? No. 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 Pero mi pregunta es esta. ¿Y quién tiene más cohesión? El agua helada. El agua helada. El agua fría, ¿no? Helada, con hielo. Claro. Ahora, ¿tú cómo demuestras eso? Tú le puedes decir a una persona, mira, esto es agua caliente, es agua fría. El agua fría están las moléculas más cohesionadas que en agua caliente. Ya, pero ¿cómo lo demuestras? Fácil. Disuelves azúcar. Dime, si yo le pongo una cucharadita de azúcar al agua caliente y una cucharadita al agua fría, ¿quién disuelve primero? El agua caliente. Tú lo sabes. ¿Y sabes por qué? Claro. ¿Y sabes por qué? Porque tiene menos cohesión. En cambio, como el agua fría está más cohesionada, no disuelve tan rápido. Ahí te das cuenta que definitivamente entre agua caliente y agua fría siempre hay una diferencia. Y la diferencia es la cohesión. Primera atracción. ¿Está bien? Cohesión. Cuando se atraen entre moléculas de agua. Listo. Adhesión. ¿Cuándo es adhesión? Mira,
yo uso el ejemplo de los imanes, ¿no? Yo te digo, mira, las moléculas de agua son como imanes. Si tú juntas dos imanes, se van a pegar. Pero los imanes no solamente se pegan entre ellos, pues, ¿no? Los imanes se pueden pegar a superficies. ¿Quién no tiene un imán pegado en la refri, ¿no? Con la publicidad de la pollería favorita de la familia. Dime, ¿quién no tiene un imán pegado en la refri? ¿No? La pollería, la pizzería, el chifa, el gas, que es lo que nunca falta. Y al último, al final, serenajo, ¿cierto? Lo que nunca viene además. Entonces, ¿quién no tiene un imán pegado? Ahora, la pregunta es, claro, la pregunta es, ¿por qué se pega en la refri? ¿Por qué ese imán, por ejemplo, no se pega en la pared? ¿Por qué no se pega en la puerta? Porque los imanes buscan polaridad. Entonces, cuando la encuentran en los metales, se atraen. El caso del agua es igual. El caso del agua es igual. Si el agua encuentra una superficie magnética, entonces el agua se atrae a esa superficie magnética. Y eso se llama adhesión. Eso es adhesión. Como si fuese un imán, las moléculas de agua buscan superficies, pero que sean polares. Buscan superficie polar. Si las moléculas de agua encuentran superficie polar, si las moléculas de agua encuentran superficie polar, se atraen. Y a esa atracción se le llama adhesión. Adhesión. ¿Está bien? Pero recuerda, solo que sean superficies polares. Ahora, profe, ¿yo cómo sé si es polar? ¿Cómo sé si el agua se ha atraído realmente? ¿Cómo puedo saber eso? Ya, es muy simple, porque aquí nosotros usamos una palabra. Cuando el agua se atrae a una superficie, nosotros decimos, por ejemplo, que el agua moja la superficie. Entonces te digo, ¿el agua moja el papel? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que la superficie del papel es polar. Dime, ¿el agua moja las telas? Sí. ¿Qué significa eso? Que la superficie de las telas es polar y el agua por esa razón se atrae. Pero te pregunto esto, ¿el agua podrá mojar la tapa de este plumón, que es de plástico? ¿El plástico se puede mojar? No. No. Tú lo puedes sumergir en agua si quieres, pero que se moje, no. Entonces, ¿qué significa eso? Que la superficie es apolar. ¿Está bien? El agua solo se atrae. Recuerda que es como un imán. El agua solo se atrae a superficies que sean polares. Y cuando lo hace, no, cuando lo hace, a eso le llamas adhesión. Recuerda, cohesión, cuando se atraen entre moléculas de agua. Adhesión, cuando se atraen a superficies. Disolución, ya. ¿Tú crees que el agua es la única molécula polar de este planeta? Obviamente que no. No, obviamente que no. Hay otras moléculas polares. ¿Y qué pasará, profe, si el agua se encuentra frente a frente con esas otras moléculas polares? Se atraen. Y a eso se le llama disolución. Disolución. Cuando el agua se atrae a otros compuestos polares, se llama disolución. Y nosotros usamos esta palabra, disuelve. Yo sé que a veces cuando te dicen disuelve, te suena que se va a romper, que algo se va a romper. No, disolver suena a romper, a fracturar, pero aquí en biología, y sobre todo para el agua, disolver significa atraer, ¿no? Por ejemplo, digamos que este es el calcio, ¿ya? Digamos que es el calcio. Entonces, si está solito, le dices calcio, nada más.
le dices calcio. Está solito, le dices calcio. Pero si lo pongo en agua, como el calcio es polar, entonces las moléculas de agua automáticamente se van a atraer a él. Y van a rodear, se van a unir al calcio. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué dices? Calcio disuelto en agua. Cuando está solito, calcio. Pero si se atrae con el agua, calcio disuelto en agua. Cuando el agua se atrae a un compuesto, dices disuelve. O sea, cuando tú, por ejemplo, le pones el azúcar a tu refresco y disuelves el azúcar, ¿qué está sucediendo? ¿El azúcar se está rompiendo o el azúcar se está hidratando? ¿Qué está sucediendo? Hidratando. Exacto. Se está hidratando. No tiene por qué romperse. Se está hidratando. Disolver es atracción. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahí tenemos, chicos, así rapidito, las 3 atracciones que presenta el agua. Si se atraen entre ellas, cohesión. Si se atraen con superficies, adhesión. Si se atraen a otras moléculas polares, disolución. Cohesión, adhesión, disolución. Chicos, ¿me entendieron? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Profe, Dime. disculpe, ¿qué es dipolar? Que tiene 2 cargas, que tiene 2 polaridades. Negativo y positivo. Eso es dipolar. Ah, ya, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Dígame, ¿entendieron esto? ¿Está bien? Si entendieron, pongan un puntito, a ver. Ahí está. Muy bien. Puntito si entendiste. Eso es bueno. La comunicación nunca puede fallar. Bien. Muy Profe, bien. Dime, dime. ¿de qué depende la cohesión? La cohesión depende de la atracción entre moléculas de agua, pero depende, como te digo, de la temperatura. ¿Está bien? La cohesión guarda una relación con la temperatura. Una relación inversa con la temperatura. ¿Ya? Bien, vamos a tomar Ok, una... profe, gracias. Listo, no te preocupes. Vamos a tomar una fotito, ¿ya? Para enviársela después. Ahí está. Bien, listo. Ya, ahora miren esto, escuchen esto. Escuchen esto. A partir de estas atracciones, estas 3 atracciones, el agua va a presentar, ¿ya? El agua va a presentar propiedades. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahora las propiedades físicas del agua, la física del agua. Propiedades físicas. Propiedades físicas del agua. Ya. Vamos a aprender propiedades físicas del agua, ¿está bien? Vamos con la primera. Primera propiedad. Dicen que el agua tiene alto calor específico. El agua tiene alto calor específico. Bien. Primera propiedad física del agua. El agua tiene alto calor específico. Muy bien. Bueno, lo primero para aprender esta propiedad es, profe, ¿qué cosa es el calor específico? Bien. Entonces empezamos con eso. ¿Qué cosa es, profe, el calor específico? No, mira. Imagina que tenemos 1 gramo de una sustancia. Tenemos 1 gramo de una sustancia. ¿Está bien? Y digamos que esta sustancia está a 15 grados centígrados.
Ya. Digamos que tenemos 1 gramo de una sustancia que está a 15 grados centígrados. Muy bien. Yo quiero saber, ¿cuánto calor debo darle a esa sustancia para que eleve su temperatura 1 grado más? Para que esté a 16. ¿Cuánto calor será necesario para elevar su temperatura 1 grado más? ¿Está bien? A esa cantidad de calor se le llama calor específico. O sea, profe, el calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de un cuerpo. Sí. O sea, que si dice que el agua tiene alto calor específico, ¿significa que es muy difícil elevar la temperatura del agua? Sí. Eso es lo que está diciendo. Cuando te dice que el agua tiene alto calor específico, te están diciendo que necesitas mucho calor para poder elevar la temperatura del agua, que el agua es muy estable en su temperatura. ¿No? Eso es lo que te están diciendo. ¿Está bien? Y ahora, ¿tú te has dado cuenta de eso? ¿No? Porque por ejemplo, bueno, por esta pandemia que nos ha cortado muchas cosas en nuestra forma de vida, pero por ejemplo, cuando uno va a la playa, ¿nunca te ha pasado que vas a la playa? ¿No? ¿Nunca te ha pasado que vas a la playa y te olvidas las sandalias y llegas al mediodía en verano? La arena está ardiendo, ¿cierto, Antón? La arena está para hacer ahí, para hacer una parrillada de esa arena. Pero tú sabes que el agua está fresca. A pesar de que los dos, arena y mar, han recibido la misma cantidad de calor, ¿no? A pesar que la arena y el mar han recibido la misma cantidad de calor, el agua está fresquita. Porque es más fácil elevar la temperatura de la arena que elevar la temperatura del agua. Entonces, cuando te dicen que el agua tiene alto calor específico, es porque te están diciendo que el agua, ¿no?, es bastante estable en tema de temperatura. Ahora, si la pregunta es ¿por qué? ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué cuesta tanto elevar su temperatura? Ya, escucha esta explicación. Mira, al estilo método científico, ¿ya? Imagina que tengo un recipiente. Tengo un recipiente y tengo dentro 1 litro de una sustancia X. ¿Está bien? Tengo otro recipiente, igual, mismas características, pero tengo en este caso 1 litro de la sustancia Y. ¿Está bien? 1 litro de sustancia X, 1 litro de la sustancia Y. Tengo 1 litro de cada uno, ¿está bien? Ya. Digamos que los dos están a 18 grados de temperatura. 18 grados para X, 18 grados para Y. Digamos que los dos tienen la misma temperatura inicial. Tengo 2 recipientes. En uno he puesto 1 litro de X, en el otro he puesto 1 litro de Y. Y los dos tienen la misma temperatura inicial. ¿Está bien? Ahora, a los dos les voy a dar la misma cantidad de calor. La misma cantidad de calor a los dos. Por el mismo tiempo. Digamos que lo pongo así a calentar durante 10 minutos. Ahí está. A los dos los pongo al fuego durante 10 minutos.
Pasados los 10 minutos, pongo el termómetro en X, y el termómetro, digamos que me está marcando 50 grados centígrados. Pongo el termómetro en Y, y digamos que me está marcando 80 grados centígrados. Ya, muy bien. Ahí está, listo. Ahora pensemos un poco. Primero, tú me puedes decir, profe, ¿no deberían tener los dos la misma temperatura? ¿Por qué? Porque los dos les han dado la misma cantidad de calor. Si los dos han recibido la misma cantidad de calor por el mismo tiempo, ¿no deberían tener los dos la misma temperatura? No. ¿Y sabes por qué? Porque los termómetros, claro, porque son diferentes, pero porque los termómetros no miden el calor. Hay un aparato que se llama calorímetro. Si yo, en vez de colocar termómetros, ponía calorímetros, ahí sí marcaría lo mismo. Los termómetros no marcan el calor. Profe, entonces, ¿qué marcan los termómetros? La agitación de las moléculas. O sea, si este está a 80 grados, quiere decir que aquí sus moléculas están más agitadas. Van de un lado a otro a gran velocidad. Así. Como si fuesen carritos chocones, ¿no? Así, todos contra todos, chocando, agitándose a gran velocidad. En cambio aquí, si tiene menor temperatura, es porque no están tan agitadas. Los termómetros nos marcan la agitación de las moléculas. Ya, profe, entonces quiere decir que aquí las moléculas están más agitadas porque tiene más temperatura, y aquí como tiene menor temperatura, están menos agitadas. ¿Pero por qué? Si los dos han recibido la misma cantidad de calor, ¿por qué estas están más agitadas que las otras? Ya. ¿Sabes cuál es la respuesta? Por la cohesión. Por la cohesión. Porque aquí, en la sustancia X, hay mayor cohesión. Hay mayor cohesión. En cambio aquí, en la sustancia Y, hay menor cohesión. El tema es la cohesión. No entiendo, profe, no entiendo qué tiene que ver la cohesión con el tema de la agitación. Es que si están más cohesionadas, se agitan menos. Mira, lo explico de esta manera. ¿Está bien? ¿No lo entiendes ahí? Te explico de esta manera. Mira. Imagina que tengo esferas. ¿Ya? Tengo esferas así, imantadas, imanes. Entonces, tengo un recipiente, una bandeja, y pongo aquí 20 esferas como estas imantadas. Tengo una bandeja con 20 esferas imantadas, atraídas, cohesionadas. Y tengo otra bandeja con 20 esferas, pero de plástico. Tengo 20 esferas de plástico, o sea, no se atrae. Tengo dos bandejas, una con 20 esferas imantadas que se atraen y otra de plástico que no se atrae. Subo un bus de transporte público que recorre las avenidas de la ciudad y con tanto bache empieza a agitarse las dos bandejas. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuál de las dos esferas, cuál de las dos bandejas se va a agitar más? ¿Cuál se agita más? La de plástico. La porque tiene menor esfera de plástico. Porque no tiene atracción, ¿cierto? Porque no tiene atracción. Entonces, lo mismo pasa aquí. Estas moléculas tienen muy poca atracción. Entonces, cuando le doy calor, rápidamente se agitan y dispara la temperatura.
En cambio, como estas están cohesionadas, le doy calor, no se agitan tanto. Y es por eso que la temperatura no sube. Ahí, ¿te das cuenta? Entonces, dime, entre X y Y, ¿quién tiene mayor calor específico? Y. ¿Cuál es Y. más difícil o es más difícil elevar su temperatura? Y. X. 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 Entonces, Difícil de la temperatura. dime, a ver, tú que eres experto, los que saben cocinar también, ¿eh? No solamente las chicas, los chicos también saben cocinar, obviamente. Cuando pones a cocinar, ¿quién calienta más rápido, el agua o el aceite? El aceite. Aceite. Sí, lógicamente, porque tiene menos cohesión. Y como el aceite tiene menos cohesión, eleva rápidamente su temperatura. Pero como el agua tiene más cohesión, eleva su temperatura lentamente. Cuesta mucho elevar su temperatura, por eso decimos que tiene alto calor específico. O sea, si nosotros queremos que X llegue a 80 grados, tenemos que darle más calor todavía. ¿Está bien? Entonces, esa es la razón. Cuando te digan, oye, ¿y por qué el agua tiene alto calor específico? Porque tiene mucha cohesión. Porque sus moléculas están fuertemente cohesionadas y no se agitan con facilidad. Esa es la respuesta. Ahora, esto en biología, ¿para qué nos sirve? Tú eres 70% agua. O sea, tu temperatura no se va a elevar fácilmente. Por más que estemos hoy día a 25 grados, 28, 30, tu temperatura no se va a elevar. Por más que te vayas a la selva a 40 grados, tu temperatura no se va a elevar. Porque tienes 70% de agua. Y el agua es muy estable. Cuesta muchísimo elevar su temperatura. Por eso decimos, gracias a esta propiedad, el agua es un termorregulador. Pero chicos, termorregulador significa que mantiene la temperatura constante. Que mantiene la temperatura constante. Algo que es importante para todos los seres vivos. Mantener siempre. Nosotros, por ejemplo, ahora que estamos en esta época de esta pandemia, que hemos tenido que aprender ciertos aspectos médicos, ¿no? Como por ejemplo saber sobre la saturación de oxígeno, ¿cierto? Todos sabemos más o menos lo del oxígeno. A ver, ustedes más o menos, el oxígeno, ¿cuánto más o menos tiene que estar la cifra para que esté sano? ¿No? Mire, yo tengo acá, ¿ustedes conocen esto? Sí. Lo Vamos vi en a el hospital, pero no sé qué hace. el oxímetro de pulso. Hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Oxímetro. ¿qué tal? Sí, Johnny, un Dime. ratito, ¿ya? Cuesta mucho elevar la temperatura del agua, ¿no? Pero eso para nosotros es beneficioso, porque eso permite que nuestra temperatura sea siempre constante, siempre la misma. Ya. Vamos con la siguiente propiedad. A ver, ya tomé la foto, no se preocupen. Vamos con la siguiente propiedad. 2. Alta tensión superficial. Alta tensión superficial. Ya mira. Lo primero es que esta propiedad solamente la vamos a ver en los líquidos, solo para estado líquido nada más. O sea, tiene que ser el agua en estado líquido. Y lo otro es que esta propiedad solo se va a ver en la superficie. Como dice su nombre, pues, ¿no? Tensión superficial. En la superficie. Profe, pero no entiendo, o sea, ¿qué diferencia puede haber entre las moléculas que están en la parte inferior y las que están en la superficie? ¿Por qué serían diferentes? ¿Por qué serían diferentes
las moléculas que están en un lado y en el otro? Profe, no entiendo. Si hay diferencia, aunque no lo creas, si hay diferencia. ¿Por qué, profe? Mira, míralo de esta manera. Las moléculas que están en la parte inferior están rodeadas por moléculas de agua. O sea, si tú eres una molécula de agua en el fondo del recipiente, a tu alrededor solamente, a donde mires, solamente hay moléculas de agua. ¿Está bien? Y claro, entre ellas hay cohesión. Ya sabes que las moléculas de agua se cohesionan, ¿no? Según la temperatura. Pero una molécula que está en el fondo del recipiente solo tiene hacia arriba, hacia abajo, a los lados, donde mire, puras moléculas de agua. En cambio, las moléculas que están en la superficie, que están en la cima del recipiente, esas moléculas, es cierto, también tienen contacto con otras moléculas, pero hacia arriba tienen contacto con el aire. Y ahí es cuando inicia el problema. A diferencia de las moléculas que están en el fondo del recipiente, las moléculas que están en la cima, en la superficie, tienen contacto con el aire. Esa es la diferencia. Por ahí arranca el problema. Profe, pero ¿qué tiene de malo que tenga contacto con el aire? Ya has escuchado en lo que va de esta clase que el agua es un compuesto polar, es dipolar, que al agua le gusta la polaridad, es como un imán. Y el problema es que el aire es apolar. El aire no tiene polaridad. O sea, por decirlo de otra manera, ¿no? De una forma, ¿no? El aire no atrae al agua. Por más que se esfuerce, por más mensajes que le envíe, por más solicitudes que le envíe, por más emojis que le envíe y le comparta, el agua no siente por el aire ninguna atracción. Ojo, yo hablo del agua y el aire, a cualquier parecido es pura coincidencia. Cuando no se puede, no se puede. Simplemente. ¿Está bien? Sí, no le atrae. Siempre las cosas como son. El aire no lo entiende, pero el agua lo tiene clarísimo. Así es. Entonces, como estas moléculas están en contacto con el aire, pero como no sienten ninguna atracción, entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, que se unen entre ellas, ¿no? Así como el día de hoy, pues no juntas siempre, ni una menos, se unen todas. Y una vez que se juntan todas, tienen dos opciones. O se van con el aire, o se van con sus compañeras. Y adivina qué hacen. Creo que es más que obvio, ¿no? Obvio, se van con sus compañeras. Así, como huyendo del aire, como escapándose de él, ¿no? Y aplastan a sus compañeras hacia abajo. Y esa fuerza con la que aplastan hacia abajo, a eso le llamas tensión superficial. En el caso del agua, alta tensión superficial. ¿Está bien? Maricielo. No sé, mira, es como por ejemplo que la gente está caminando y llega, no sé, pues, ¿no? Algo que les hace daño, no sé, y todos se empujan para alejarse de esa zona, ¿no? Digamos que se inició un incendio, no sé, hay mucho calor y la gente se aleja, obviamente, para no quemarse. Entonces, de igual manera, lo que hacen las moléculas de agua es, se van hacia abajo, presionan hacia abajo porque no quieren tener para nada contacto con el aire. Pero que así de fuerte, pero ni siquiera puede hablarle. No, ni siquiera quiere hablarle. Así de simple. Entonces, eso es la... Sí. Esas cosas pasan, Miriam, esas cosas pasan.
¿Está bien? Eso se ha visto un montón de veces, con el agua, obviamente. Con el agua. Entonces, esa es la alta tensión. Y ¿tú alguna vez has puesto un barquito de papel en el agua? ¿Cierto? ¿Y quién le hacía flotar? La tensión. ¿Quién le hacía flotar? La tensión. Claro, ¿cierto? ¿Alguna vez has visto insectos que patinan sobre el agua? ¿Y quién les hace patinar? La tensión. Porque esa zona siempre es tensa. Siempre esta zona es más tensa que lo demás. Porque las moléculas están escapando del aire. ¿Está bien? Esa es la razón. Eso es la razón. Perfecto. Entonces ya tenemos la segunda característica. Tomo la foto, ¿ya? Tomo la foto. Ya tenemos la segunda propiedad. Segunda propiedad. Ya. Vamos con la tercera. Tercera propiedad. Alto calor de vaporización. Alto calor de vaporización. Otra vez tenemos un recipiente, otra vez es estado líquido, otra vez tiene que ver con superficie. Pero esto es diferente. Mira, esto es diferente. Esto es cuando ponemos agua a hervir. Como para hacer los tallarines, por ejemplo, ¿no? Ponemos el agua a hervir. El agua llega a su punto de ebullición, a los 100 grados centígrados. Perfecto. ¿Saben lo que pasa a esa temperatura? Yo te dije hace un rato, las moléculas se cohesionan, pero se cohesionan más cuando el agua es fría. Mientras más fría el agua, más cohesión. Pero esto es al revés. Esto es 100 grados de temperatura. Es decir, no hay cohesión. La cohesión se terminó. La atracción entre moléculas de agua se acabó. Las moléculas que están en el fondo del recipiente se separan y se agitan y se van de un lado para otro y chocan entre ellas como los carritos chocones, que para eso uno sube a los carritos chocones, para chocarle a alguien. Ahí está la diversión, ¿cierto? ¿Qué humano sube a un carrito chocón para no chocar a nadie? ¿No? ¿Qué divertido tiene eso? No, lo divertido es chocarle a alguien y, ¿no?, ver cómo su cabeza se mueve y su cuello se, ¿no? se queja de dolor, ¿no? Ahí está la diversión. Claro, darle un susto, clásico, sacudir un poco esa columna, ¿no? Claro. Entonces, a 100 grados, la cohesión ya no existe. Ustedes nunca han visto, por ejemplo, cuando ponen a hervir agua, ¿cómo sabes que el agua está hirviendo? A ver, ¿cuál es el indicador? Porque el recipiente está así, ¿no? Como una revolución. El agua está así, agitada, como una revolución, ¿cierto? Se mueve en todas las direcciones. Las burbujas, todo, exacto. Todo eso está pasando aquí. Pero también pasa en la superficie. También pasa en la superficie. La cohesión se rompe. Las moléculas se agitan. Pero hay una diferencia. Como las moléculas que están abajo están rodeadas por sus compañeras, entonces no pueden salir. Es como estar encerrado en un espacio donde todos quieren salir, pero las puertas están cerradas. Se empujan, se matan entre ellos, pero no pueden salir. Entonces, estas moléculas no pueden salir. Y como no pueden salir, el calor que ellas tienen se queda, se mantiene. O sea, esta zona mantiene el calor. Pero en cambio,
Las que están en superficie, igual, rompen la cohesión, igual, se agitan, pero estas sí se escapan, se van como vapor. Y cuando se van, se llevan el calor. Y ese calor que se llevan se le llama calor de vaporización. Pero lo más importante, a diferencia del fondo del recipiente, la superficie pierde calor. Pierde calor. Y tú ves el vapor. Tú ves que está vaporizando. Cuando ves el vapor, es que las moléculas están escapando. Pero cuando se escapan, se llevan el calor. ¿Y eso qué provoca? Si la superficie pierde calor, la superficie se enfría. El enfriamiento de superficies. El enfriamiento de superficies. Eso es lo que provoca. ¿A quién no le ha pasado esto? A veces a los abuelos les gusta comer siempre la comida muy caliente. Así sea verano, ¿no? Su mentalidad es comida caliente. Comida fría me puedo enfermar. Digo, abuelo, ¿y cómo comes un helado? siempre contradiciendo al abuelo, ¿no? Abuelo, ¿no comes raspadillas? ¿O también la calientas, no? No, pero la comida no. La comida siempre caliente. Bueno, entonces va y te sirve esa sopa súper caliente. Nivel lava ya, eso es lava ya. Y obviamente tú dices, abuelo, voy a jugar y regreso, voy a ver una serie de 3 capítulos o 5 o toda la temporada y cuando se enfríe regreso. Y el viejo dice, no. Y suelta la frase típica, ¿no? La frase de todo abuelo, de todos los sabios que son los abuelos. Come de la orilla. Ajá. Come de la orilla. Con toda la sabiduría que tienen estos chicos. Come de la orilla. Tú, obviamente, dices, pero la orilla, el fondo, el costado, donde quieras, es igual. Come de la orilla. Entonces tú, por contradecirlo, decides quemarte la boca para que aprenda la lección, para que te lleve de emergencia al hospital. Estás decidido, ¿no? Tomas la cuchara, raspa la orilla con el pulso de un cirujano, comes, y cuando pensabas que te ibas a quemar, estabas listo para el dolor, está frío. Y tú dices, ¿cómo sabe este anciano? ¿De dónde sale este sabio? ¿No? Claro, su máster en física no lo conocías, pero ¿cómo sabe este anciano que está fría la superficie? Bueno, es la experiencia, ¿no? Pero siempre la superficie es lo primero que se enfría. Y también es lo primero que se congela. Nunca he puesto el agua en un vaso para que se congele en la refri. ¿Qué se congela primero? La superficie, obvio. Claro. No, pero mira mira el agua como esa. Mira el agua como esa. Mira. Mamá también nos ha puesto restricciones. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Como por ejemplo, poner cosas calientes en la refri. Poner cosas calientes en la refri significa que la refri se va a malograr y que tú la vas a pagar. Y si no puedes, pues cada sol es un golpe, así de simple. ¿No? Esa es la tasa de que los padres miden un poco los costos de las cosas. ¿Está bien? Entonces, ahora, no te lo han dicho solo a ti, no solamente a ti, se lo han dicho a todos en el mundo, incluyendo a los científicos más renombrados. Sus madres les han dicho igual, nunca se pone agua caliente en la refri. Entonces, ningún físico famoso ha hecho eso. ¿Sabes quién lo hizo? Un niño en la India, en un trabajo científico del colegio. Seguramente su madre no fue tan estricta o se olvidó de ese tema, pero el flaco puso en la refri agua caliente
y agua fría. Sí, la refri no se malogró, pero adivina quién congeló primero. El agua caliente. Imagínate. Ahora, eso tú nunca lo vas a saber, porque mamá nunca te va a dejar hacer ese experimento. ¿Está bien? Y si lo haces, no me culpes a mí, ¿eh? Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo soy nuevo recién. ¿Ya? Yo automáticamente busco jabón y agua. ¿Ya? Aquí no lo has escuchado. Simple. Culpas al químico, no sé, pero a mí no. Está bien, pero sí, ya sabes, que mamá no te pesca. Mamá te pesca y eso puede ser el fin de tu carrera. ¿Qué te parece? Vamos con una cuarta característica. El agua es disolvente universal. Disolvente universal. Bien. Pero recuerda eso, ¿no? De compuestos polares. El agua solo se atrae a compuestos polares. Si algo se disuelve, es porque es polar. Si algo se disuelve en agua, es porque es polar. Si no se disuelve en agua, es porque es apolar. El agua es tu indicador. Ya, pero miren. Hay dos opciones. Hay dos tipos de disolución. Hay una disolución que es molecular. Hay una disolución molecular y hay una disolución que es iónica. ¿Ya? Esa es la diferencia. Disolución molecular, disolución iónica. Hay dos tipos. Bien. El agua, por decirlo así, disuelve de dos maneras. ¿Está bien? Solo hay dos formas de disolver. La primera es cuando el agua disuelve compuestos orgánicos. La segunda es cuando el agua disuelve compuestos inorgánicos. Recuerda, tienen que ser polares. Tienen que ser polares. Ya. Si el agua se atrae a compuestos orgánicos, a eso le llamas disolución molecular. Si el agua se atrae a compuestos inorgánicos, a eso le llamas disolución iónica. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, lo que dije hace un rato, disuelves azúcar en agua, ¿eso qué sería? Tomando en cuenta que el azúcar es orgánica, pues ¿no? ¿Qué sería? Molecular. Solución molecular. Pero si disuelve sal, si disuelve sal, ¿qué sería? Iónica. Iónica. Claro. Ahora, el tema es este, chicos. El tema es el siguiente. ¿Cómo se atrae el agua a los compuestos? ¿Qué atracción utiliza para unirse a los compuestos orgánicos? En este caso, utiliza puente de hidrógeno. Si el agua forma puentes de hidrógeno, es porque está disolviendo un compuesto orgánico. Y se trata de una disolución molecular. Pero si el agua forma una atracción llamada ion dipolo, o simplemente atracción iónica, si entre el compuesto y el agua se forma una atracción iónica, entonces es porque el agua está disolviendo a un compuesto inorgánico y eso se llama disolución iónica. Solo hay dos formas de disolver. ¿Está bien? El agua solo disuelve de dos maneras. O con puente de hidrógeno o con ion dipolo. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿esto para qué sirve, profe? Esto sirve, chicos, para el transporte. Para el transporte de sustancias.
esto sirve para el transporte de sustancias. Si el agua puede disolver, entonces lo puede transportar. Es como esto, mira. Es como esto, a ver. ¿No te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado a ti que a veces le pusiste mucha azúcar a ese refresco, a ese desayuno, a ese café, y una buena parte no se disolvió, y ese azúcar se queda en el fondo del recipiente ahí, amontonado, acumulado? Claro, claro, o sea, una parte se disuelve y otra parte no se disuelve, ¿cierto? Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres pasar, digamos, ese líquido, ese refresco, ese café, lo quieres pasar a otro recipiente, pasas, ¿no? Pasas ¿no? el líquido, pero te queda el azúcar acá. O sea, el azúcar que sí se disolvió, el azúcar que sí se disolvió, pasó al otro recipiente, el agua lo pudo transportar. Pero como el otro azúcar, el que se quedó abajo, no se disolvió, el agua no lo pudo transportar. Claro, como un precipitado, exacto, algo. Pero no lo pudo transportar. Mientras no se disuelva, el agua no lo puede transportar. El agua solo puede transportar sustancias si es que se disuelven, ¿no? Claro, por ejemplo, en la orina. La orina es básicamente agua y urea. Y la urea la viene arrastrando desde la sangre. O sea, el agua está transportando la urea desde la sangre. Juntos han pasado al riñón. Han pasado por todas las partes del riñón y salen al exterior, ¿no? En la orina hay agua y urea. Y el agua lo está trasladando porque la urea está disuelta. Ahora, si la orina tiene algo que no se disuelve, entonces el agua no lo puede transportar. Y son esas clásicas piedritas, esos cálculos, ¿cierto? Que a veces las personas acumulan. ¿Algunos de ustedes alguna vez les han hecho una ecografía de sus riñones cuando tienen algún malestar? ¿No? Y te dice el nefrólogo, mira, aquí en tu riñón veo arenilla, que son cristales chiquititos que se van acumulando. ¿Por qué? Porque esos cristales son insolubles en agua. Entonces, como no se disuelven, el agua no los puede transportar. ¿Ya? El agua solo transporta las sustancias que se disuelven. Si la sustancia se disuelve, el agua a donde vaya se lleva la sustancia. Pero si el componente no se disuelve, entonces es imposible que lo transporte. Para eso sirve esta propiedad, esta cuarta propiedad, disolvente universal. ¿Está bien? Voy a tomar la foto ya. Chicos, una pregunta. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Está todo claro? ¿Están aprendiendo propiedades del agua? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno. Qué bueno, chicos. Vaya, muy bien. Muy bien, chicos. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de estar aquí con ustedes para apoyarlos y ayudarlos en el aprendizaje de este curso que es tan importante y además práctico, ¿no? Que lo vemos todos los días. A ver. Uno más. La capilaridad. Capilaridad. Si tú tienes un recipiente, un vaso con agua, ya, un vasito con agua. Tienes un vaso con agua. ¿Ya? Y introduces un pedazo de papel. Introduces un pedazo de papel, una tira de papel. Introduces una tira de papel. ¿Está bien? Digamos que introduces una tira de papel. Ya. Listo. Dime,
tengo un vaso con agua y pongo dentro una tira de papel, ¿solo se moja la parte que está sumergida en agua? ¿Solo se moja esa parte? Nada más, el resto se mantiene seco. ¿Qué es lo que No. sucede? ¿Qué hace el agua? ¿Qué hace el agua? El agua, Moja el papel todo. sube el agua. Sube, ¿cierto? Sí. Sube a través del papel. Ya. A ese ascenso, cuando el agua sube a través de una superficie, a eso le llamas capilaridad. El agua tiene capilaridad. Es capaz de ascender a través de una superficie. Eso es capilaridad, cuando asciende a través de una superficie. Esto es algo, por ejemplo, que a las plantas les ayuda muchísimo, porque de esa manera, ¿no? Las plantas pueden transportar el agua desde la raíz hasta sus hojas. Y como el agua disuelve nutrientes, de paso también le lleva los nutrientes. ¿Está bien? O sea, ahí básicamente son dos funciones. Cuando asciende, capilaridad. Pero cuando transporta nutrientes, disolvente universal. ¿Está bien? Capilaridad. Ahora mira, escucha. Escucha esto. Esto lo vas a hacer en casa. Lo vas a hacer en casa, ya. Necesitas solamente 2 vasos. Necesitas 2 vasos. ¿Está bien? Paso número 1, te buscas 2 vasos que sean iguales. Paso número 1. A uno le pones agua. Le llamaremos el vaso A y el vaso B. Ahí están, sobre la mesa los dos. Listo. Paso número 2, te buscas un incauto, ¿ya? Buscas el incauto de la casa y que tenga plata además, eso es importante. Y le dices a tu víctima, te apuesto 10 soles que yo puedo pasar el agua del vaso A al vaso B sin tocar los vasos. Ahí está. Pones la apuesta en la mesa. Dice, ¿pero qué? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con cañita? No, sin cañita, sin trucos, sin tonterías. Sin trucos. Yo puedo pasar el agua del vaso A al vaso B sin tocar los vasos. Se antojó, ¿no? 10 soles. No, no me interesa. Entonces ya, pues normal, no pasa nada, chao, cuídate. Pero dime cómo es, pues, ¿no? No te voy a decir, pues. Déjalo que le carcoma la curiosidad. Dale tiempo. Que le carcoma la curiosidad hasta que diga 10 soles, ya que sean 5. Bueno, ya mira, por hoy 5 soles. La cosa es ganar algo. Ya, ahora sí, dime, ¿cómo paso el agua de aquí para allá? Listo. A continuación, agarras un papel, lo doblas, ahí está, ese Aldo, agarras un papel, lo está pensando, ¿no, Aldo? Agarras un papel, lo doblas, lo pones aquí, lo conectas en el agua y el otro lo pones acá, así lo pones. ¿Está bien? Y el agua va a empezar a subir por el papel, va a empezar a caer al otro vaso, gotita por gotita. Te esperas 10 horas y cobras tus 5 soles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 10 horas después, 5 soles bien ganados. Claro, a nada. Oye, a nada, es un negociazo. Ah, mira, qué bueno, Valeria, qué bueno. Mira, para que vean que TikTok sí educa, ¿no? Muy bien, interesante. Ahí, cuando haces eso, dile a tu mamá, mira, el profesor me ha dicho que TikTok sí es educativo. Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tú estás utilizando la propiedad de la capilaridad. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Vamos con una más, ¿ya? Hoy día hemos aprendido todo sobre el agua. Vamos con una más. Baja ionización.
baja ionización. Profe, como siempre, ¿qué cosa es ionización? Ahí está. Ionización también se le puede decir así, disociación. Profe, ¿qué es disociación? Ya, listo. Mira, si yo tengo un vaso con agua, seguramente que ahí hay millones de millones de millones de millones de millones elevado a millones de moléculas de agua. Y tú seguramente crees que están así. Tú dices, profe, no importa cuántas moléculas de agua hay, seguro que todas están unidas y felices. Bueno, es lo que tú crees. ¿Ya? La realidad es otra. En un vaso con agua, es cierto, hay millones de millones de millones, elevado a millones de moléculas de agua, pero no todas están así. No. Un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje que no están así. ¿Y cómo están, profe? Están disociadas, están separadas. El oxígeno no soportó más al hidrógeno. Se separaron. Esas cosas pasan, esas cosas las hemos visto un montón. El oxígeno y el hidrógeno se separaron. Y el oxígeno se llevó al hijo. Así, como siempre. Y él se quedó soltero. ¿No? Porque el parecido con la realidad es pura coincidencia. A este le vas a llamar así, OH, o si quieres, oxidrilo. Y este es el hidrógeno, o si quieres, hidrogenio. Así es. Esto, amigos, es disociación. Eso es disociación. Así es como el agua se disocia. Se separa el OH con el hidrógeno, el oxidrilo y el hidrógeno. Ahora, esto no solamente le pasa al agua, esto le pasa a todos. Todos los compuestos tienen el mismo problema. Todos tienen un porcentaje de disociación. A veces más, a veces menos. Pero todos tienen un grado de disociación. Todos. ¿Y sabes cómo se mide esa disociación? Con los hidrógenos. Con eso se mide. Porque siempre que un compuesto se disocia, sea cual sea, siempre libera hidrógenos. ¿No? Siempre libera hidrógenos. O sea, por ejemplo, mira. Digamos que tengo el compuesto A que libera 70 hidrógenos. Tengo el compuesto B que libera 500 hidrógenos. Tengo el compuesto C que libera 1000 hidrógenos. ¿Está bien? Digamos que tengo esos tres compuestos. Bien. Perfecto. Ahí está. Tú dices, profe, primero, todos se han disociado, ¿no? Sí. Pero dime, de esa lista, ¿quién se ha disociado más? Sí. Sí, claro. Y ahora, quiero que traduzcan eso, esa disociación, por estabilidad. Por estabilidad. O sea, mientras más estable sea el compuesto, menor será su disociación. ¿Está bien? Mientras más sólido y estable sea el compuesto, menor es su disociación.
¿Está bien? Es como esto, ¿ya? Imaginemos esto, ¿ya? Para que me lo visualicen mejor. Imaginemos este caso. Imagínense que te dicen, en Argentina, de cada 1000 matrimonios, a los 5 años, se dan 300 divorcios, digamos. Pero en Brasil, de cada 1000 matrimonios, en 5 años, se dan 50 divorcios. Entonces dime, en Argentina hay 300 divorcios de cada 1000. Y en Brasil hay 50 divorcios de cada 1000. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los matrimonios más estables? ¿En Brasil o en Argentina? En Brasil. 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 Un divorciado menos, ¿cierto? Claro. Entonces yo te pregunto a ti aquí, dime, A ha liberado 70 hidrógenos, B 500 hidrógenos, C 1000 hidrógenos. Entonces de los tres, ¿quién es el más estable? A. A es el más estable, exacto. Entonces cuando te dicen que el agua tiene baja disociación, cuando te dicen que el agua tiene baja disociación, es como A. O sea, el agua es muy estable. Es muy estable, es un compuesto muy estable a comparación de los demás. Tiene mucha estabilidad. ¿Mm? ¿Está bien? A eso se refiere. Y eso se refleja, eso se manifiesta y se expresa en su pH. ¿Ya? Gracias al agua se hace una escala de pH. Una escala de pH que va del 0 al 14. Y el agua, obviamente, es 7 y es el pH neutro. El agua se usa como estándar. El agua se utiliza como estándar. ¿Saben cómo es eso, chicos? Seguramente muchos de ustedes ven animes. Un saludo para los otakus. Otakus, un saludo, un abrazo. ¿Está bien? Tú que estás ahí, otaku, un saludo. Ahora, yo imagino que tú, como buen otaku que eres, dices, profe, para mí, mi top 10 de series es este, ¿no? Cobre, plata, oro. Seguro que ustedes tienen ahí su anime que para ustedes lo es todo. Digamos que es Naruto, digamos, no digo que sea, yo sé que tú tienes mejores, tal vez te estoy ofendiendo, pero digamos que lo tuyo es Naruto. Ahí está. Profe, Naruto, todo. Entonces tú vas a medir todos tus animes nuevos en función a Naruto, ¿no? A Goku, a los titanes, lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Hey, no me cuenten, no sea, no. Jeremy, o sea, ¿puedes sacar ese enfermo? Jeremy, cuidado. ¿Pueden bloquear a este? Sí, Jeremy, tranquilo, ¿ya? Entonces, digamos que tú dices, profe, este anime para mí lo es todo. Entonces, tú lo mides todo en base a esa escala, ¿no? O por ejemplo, ya, para salir del tema, tu pollería, tu mejor pollería, según tú, el mejor pollo del país, ¿cierto? Claro, el mejor pollo del país, igual, lo agarras como escala. Te invitan a otros lugares y dices, no es tan bueno, el pecho estaba algo seco, las cremas no estaban tan potentes y las papas no estaban en su punto crítico. Claro, eso pasa. Entonces, esto es igual. Aquí el estándar es el agua. Si la molécula es menos estable que el agua, es un ácido menos estable. Pero también hay compuestos que son más estables que el agua. Esos son básicos. ¿Está bien? O sea, todo se mide en función del agua. Todo se mide en función del agua. ¿Está bien? Y como el agua es muy estable, lo utilizan para que haga el equilibrio ácido-base. ¿Cómo es eso, profe? Porque el agua puede neutralizar, pues,
El agua puede neutralizar. Miren, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, para ir cerrando, chicos. Para ir cerrando. Un gran gusto es trabajar con ustedes hoy, ¿ya? Pero escúchenme. El champú es básico. ¿Qué pasa cuando el champú te cae en los ojos? Te irritas, te hace llorar, te hace doler. ¿Y cuál es la única forma de que eso se vaya? ¿Qué usas para quitártelo? Mucha agua. Claro, porque estás neutralizándolo. Igual, si algún día tienes un accidente con un ácido, te cae una gotita de ácido en el dedo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrir el caño a máxima potencia, abundante agua, porque el agua neutraliza. Eso significa tener equilibrio ácido-base, baja ionización. Listo, amigos, las propiedades del agua. Dani, no seas loco. Muy bien, chicos. Muchas gracias por la clase, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos más tarde, creo, ¿no? ¿Tenemos clase más tarde o algo así? No sé, estoy perdido. Perfecto, qué bueno. Sí, profe. Nos volveremos a encontrar. Nos vemos más tarde entonces, chicos. Un abrazo, cuídense, hasta luego entonces. ¿Está bien?